Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te incorporas a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Siempre lo decimos, principalmente entendida como un acto de generosidad, un acto de amor, pensar en el de al lado, para aprovechar pero también preservar los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Ya metidos de lleno en las Navidades del año 2020, aprovechando este momento para acercarnos, como siempre, a las personas más necesitadas de nuestra familia humana, aquellos que
intentan escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema todos los días, y todos aquellos que padecéis grave enfermedad. Querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Pues lo escucho muy bien y estoy, pues mira, de vacaciones. ¿Cómo te voy a decir que estoy mal? Estoy maravillosamente. Qué alegría, qué alegría. Bueno, has estado dando unas vueltas por este maravilloso planeta Tierra en el que habitamos. Te has ido a cruzar el Atlántico al continente americano. Estamos deseando que nos cuentes cómo has encontrado a nuestras hermanas y hermanos de aquellas latitudes y cómo están las cosas por allí, Jesús. Encantado de contaros. Fenomenal. Pues nos unimos en este sentimiento que nos transmite la canción del poema de John Lennon en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, muy especialmente, como decimos, pues en estas fechas navideñas, para reencontrarnos con la realidad del reconocimiento de ser una sola familia humana con un destino común y que podemos, porque es así, vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida como uno solo. Live as one. 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 Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también, no nos olvidemos, grandes oportunidades, porque para preservar nuestra existencia es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos de ejercicio universal, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa,
dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad, que no es otra cosa que, plegarnos a la realidad, a la razón, de ser una única familia humana con un destino común, que viajamos a bordo de esta maravillosa nave espacial que nos lleva a lo largo y ancho de la galaxia y que permite la vida, milagrosamente tal y como la conocemos, y que nuestra responsabilidad, porque podemos ejercerla, sobre todo aquellos que ya gozamos del privilegio del ejercicio de los derechos humanos, ¿verdad? No estamos escapando, intentando sobrevivir cada día por falta de agua potable y de alimento, como prácticamente todavía un tercio de nuestra familia humana, pues tenemos esa posibilidad, ese privilegio, esa responsabilidad, como nos reafirmamos siempre al comienzo de nuestro programa con las palabras de la Carta de la Tierra, el poder aprovechar pero cuidar también los recursos naturales, porque hay de sobra y para todos, para satisfacer las necesidades de ese ejercicio principal y primordial de los derechos humanos, del derecho a la vida. Querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y muchísimo más, Jesús Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que un poco asustado con el cariz que está tomando todo este tema del COVID y lo rápido que se expande esta nueva variedad, ¿no? Esta Omicron, que bueno, nosotros en plan broma le llamamos microbión, ¿no? Porque es como un gran microbio que se nos está metiendo por todas partes. Hasta hace poco hablábamos del COVID y fíjate que ha cambiado mucho la forma en la que, al menos en mi caso, vivo esta nueva fase del COVID. Porque antes era el padre de un amigo, la vecina, ahora ya es el hijo de un amigo. Digamos que el cerco está como mucho más cerca, al menos en mi caso, de lo que estaba en las anteriores infecciones, ¿no? Nos sucede a todos, para poner en contexto, bueno, repasar las cifras de esta pandemia, que según los expertos, pues nos queda, por lo menos, para empezar a superarla, todavía un par de años largos por delante, pues se ha llevado ya contabilizadas, ¿no? Siempre que, claro, las cifras oficiales pues pueden variar bastante, pero las que tenemos son 5.373.527 personas a día de hoy desde el comienzo de la pandemia, pues declaradas por esta causa, con unas y otras afecciones, pero que ha tenido que ver el coronavirus. Y los datos a día de hoy, Jesús, amigas y amigos, pues es que efectivamente esta variante, que para evitar pues que tuviera el mismo nombre que el presidente de China, al parecer, porque le tocaba la letra Xi del alfabeto griego, pues y que nadie se sintiera molesto, pues pasó a llamarse Omicron, ¿no? Que la verdad es que suena bastante a nombre potente y, si no apocalíptico, semi-apocalíptico también, porque es fuerte, como decías, Omicron, más allá de los usos que se pueden hacer de ellos en tono más humorístico. Pues con esta variante también, y sumada a la anterior, la Delta, se han disparado tremendamente los contagios y también las muertes en territorios que creían ya haber superado lo peor, como es el propio Reino Unido, que pasa a ocupar el primer puesto con
91.000 nuevos casos en el día de hoy, Jesús, 91.000 nuevos casos. Rusia, 27.000 nuevos casos. Italia, 16.000 nuevos casos de contagios. Alemania, 16.000 nuevos casos de contagio. Y pues los Países Bajos han tenido que anunciar de nuevo lo que a lo mejor se nos sobreviene y que tú estás sintiendo, como nos decías ahora mismo, ese cerco que se cierra en Países Bajos, pues va al confinamiento tan duro como el que pasamos nosotros, Jesús. Van a ese confinamiento y el Reino Unido no me cabe duda de que irá en breve. Porque mira, el viernes pasado la Organización Marítima Internacional, que sabes que es parte de la ONU, pues tuvo como siempre sus reuniones. Pues las noticias que nos llegan es que en la última reunión el número de contagios fue muy grande. ¿Por qué? Porque está en un país como es el Reino Unido, que es un país que ahora mismo tiene, como decías, 91.000 casos en un día, ¿no? Entonces la probabilidad de ir a una reunión de estas y volver con el virus es muy superior a lo que teníamos con los virus anteriores. Tenemos una suerte y es que parece ser que no es tan fuerte el efecto de este virus como el que... Parece. La propia Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que tampoco quiere decir ni que sí ni que no. Lo que hay que hacer es, pues eso, saber en todo momento con quién se está, cómo se está y las situaciones de estar contagiado o no para no transmitir el virus. Pero claro, en el Reino Unido hoy, no hemos terminado el día, pues van 44 muertes contabilizadas. En Rusia, 1.000, como en el peor de los momentos, registrados en los Estados Unidos. 1.000 muertes en el día de hoy. Que pueden directamente imputarse al coronavirus, Jesús. Está claro que muertes va a seguir habiendo. A mí lo que me preocupa mucho de esas estadísticas es saber cuántos de estos fallecidos tenían otro tipo de patologías y estaban vacunados y con qué pautas y con qué vacunas, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa que parece que queda clara, o nos gustaría que quedase clara, es que aunque la vacuna no prevenga, que no evite que tú vayas a coger el virus, sí parece que palía bastante el efecto del virus dentro del cuerpo, pues porque tú tienes unos anticuerpos y tienes ya unas defensas preparadas para este tipo de virus, ¿no? Y cuando en las primeras fases te mandaba a la UCI, te dejaba allí 4 meses, pues ahora mucha gente está entrando en la UCI y mucha gente pues está teniendo síntomas desagradables, pero mucho más benignos de lo que eran antes. Y esas estadísticas, en el fondo, yo creo que todos nos preocupan. Es saber cuál es la protección que nos da el hecho de estar vacunados, aquellos que no lo están. Y otra cosa que a mí me gustaría saber y todavía no he podido saberlo del todo es cómo van los medicamentos para evitar los efectos del virus, ¿no? Porque que también muere gente y también es dura y nos hemos acostumbrado a que nosotros todos los años nos molesta menos de lo que nos está molestando este virus, pero tenemos medicación que nos palía mucho esos efectos, ¿no? Y esa es una parte que a mí me gustaría, espero que en breve nos comuniquen que ya están los medicamentos que palían los efectos del virus, pues están con nosotros y están en todas nuestras farmacias. Los datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud apuntan a que en las personas que están vacunadas y con las 2 pautas, prácticamente no hay registros de hospitalizaciones o necesidad de hospitalización para el tratamiento
del coronavirus y por contra aquellos que no están vacunados siguen teniendo que estar hospitalizados. De ahí que la recomendación siga yendo por la utilización de la vacuna. Parece que no todos los fabricantes de vacunas o las vacunas de todos los fabricantes protegen de igual manera, pero todas protegen. Hasta ahí todo lo que se ha estudiado es lo que puede decir y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, reafirmándose en la vacunación. La empresa Pfizer ha anunciado que aunque todavía está en pruebas, pero que para antes de finalizar la primavera del año que viene podremos contar ya con un fármaco de estos que estás deseando, como todos, Jesús, para el tratamiento del coronavirus, pero no solo para el tratamiento, para la prevención del coronavirus, más allá de la propia vacuna, ¿no? Como lo que consideramos como purga de Benito hace años con la propia aspirina, ¿no? Tomar una aspirina para protegerte de poder caer en una gripe grave y tener que guardar cama y faltar al trabajo o al colegio los niños. Bueno, pues algo así parece que ya Pfizer va a poder ofrecernos y seguro que después otros laboratorios, Jesús. Eso desde luego sería una buena noticia, porque con el ritmo de contagios que tenemos actualmente, al menos la sensación que a uno le queda es que es cosa de tiempo el que todos de alguna manera nos contagiemos, ¿no? Porque lo que te decía al principio del programa, mi sensación es que el cerco se cierra, ¿no? Se cierra alrededor de nosotros, cada vez está más cerca el virus y además parece que la variante Omicron es una variante que se contagia a una velocidad pasmosa. Es mucho menos el tiempo de contacto que necesitas para contagiarte, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener una posibilidad, ¿no? de tomar un medicamento que haga que el paso por esa enfermedad sea lo suficientemente liviano como para no lo padezcamos, ¿no? Decía al principio de la pandemia, pues es siempre una buena noticia. Estamos recibiendo tu voz un poco entrecortada, Jesús. Vamos a intentar retomar la comunicación de nuevo mientras preparamos en control. Pues hombre, estamos ya en las propias fechas navideñas, celebrando pues lo mejor del sentimiento de seres humanos, esto que conocemos y que engloba la palabra amor, lo de pensar en el de al lado, ayudarnos los unos a los otros, disfrutar y dar sentido a nuestras vidas, de todo ello, ¿verdad? El mensaje de Jesús, Jesús de Nazaret, que en estas fechas pues revivamos más que en otras, y lo traemos a la superficie y a nuestras conciencias. Bueno, pues vamos a felicitarnos. Las Navidades en hawaiano, recuperando esta simpática canción que decía así: Mele Kaliki Maka. Mele Kaliki Maka, Jesús, amigas y amigos, feliz Navidad en hawaiano, e intentamos recuperar tu comunicación, Jesús. Mele Kaliki Maka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. Ahí oímos la llamada a Jesús Valle. Vamos a ver si conseguimos restablecer la comunicación como en canal. ¿Estás, Jesús? ¿Nos escuchas?
Os escucho perfectamente, no sé si me escucháis vosotros. Parece que te oímos un poco mejor. Mele Calikimaka, Jesús. Mele Calikimaka. On a bright Hawaiian Christmas Day. That's the island greetings that we send to you from the land where palm trees sway. Hey, we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Mele Kalikimaka is Hawaii's way to say Merry Christmas to you. Take it from there, Johnny. All right. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Con Ricardo Fraguas y con Jesús Valle. Jesús, has estado dando vueltas por el mundo, has cruzado el Atlántico para acá, para allá. ¿Cómo has encontrado el territorio americano, en este caso norteamericano, ¿no? Has visitado la ciudad de Nueva York. Percepciones diferentes, ¿no? De cómo afrontamos la lucha contra esta pandemia, Jesús. Percepciones diferentes, y tengo que reconocer que con un poco de miedo. Sí, cuéntanos. Porque aquí en Europa nos hemos tomado el tema del virus con bastante más serio que en Estados Unidos. Cuando llega uno a una ciudad tan enorme como es Nueva York, donde hay tanta gente, puede encontrarse a la gente al menos con una mascarilla, ¿no? Y lo que te encuentras pues es todo lo contrario, es la mayoría de la gente sin la mascarilla y un montonazo de gente, tanto como un 70% de la población sin vacunar ni siquiera la primera dosis. Te encuentras en las estaciones de autobuses, en las estaciones de ferrocarril, en las de ferries, pues carteles desmintiendo ciertas informaciones que se dieron sobre el virus en algunas ocasiones por parte del gobierno, como bien recordamos, ¿no? Y que es fácil de desmentir cosas como que si te vacunas no te vas a quedar estéril, o que con la vacuna nadie te va a controlar, o que cosas que yo creo que más o menos todos tenemos bastante claro que una vacuna bien hecha no tiene esos efectos secundarios que ellos ahora mismo se ven en la obligación de desmentir. Mira, tuve que ir a Staten Island, en el famoso ferry de Staten Island que pasa al lado de la Estatua de la Libertad, y siempre es un ferry que tiene muchos turistas, aunque también tengo que decir que había bastante espacio, o sea, no había mucho problema para mantener una distancia social, ¿no? Pero el capitán hizo una comunicación por la megafonía, dijo que recordaba que los espacios interiores solamente para aquellas personas que tuviesen la pauta de vacunación completa, que aquellos que no tuviesen vacunación completa, ya que hacía bastante frío, tenían que irse a las cubiertas. Bueno, pues la sorpresa es cuando ves la gran cantidad de gente que se mueve. Más o menos la mitad de los pasajeros que íbamos en ese barco, en ese momento fueron a la cubierta. Y es cuando tienes una sensación de desprotección absoluta, ¿no? Que no tienes es todavía mayor que la que tienes aquí en Europa, porque yo aquí me siento desprotegido a lo mejor si me acerco a la Gran Vía en una hora punta, o si me acerco hace una semana pasé por Plaza de España, Madrid, y la aglomeración de gente y sobre todo la cantidad de gente que no guardaba una distancia social, la verdad es que era imposible guardarla. Y peor sobre todo en espacios cerrados. Claro, y peor en espacios cerrados, ¿no? En vagón de metro, ¿no?
Claro, entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo esta vez lo encontré, fíjate, lo encontré más luz de lo que está otras veces, y lo que me llamó mucho la atención es cómo ha aumentado el número de homeless, el número de indigentes, ¿no? Los indigentes en las calles de Nueva York eran como el paisaje, ¿no? Bueno, pues siempre estuvieron allí, y es una ciudad en la que es habitual en ciertas zonas como Times Square o todas las zonas de la 40 y tantos, ¿no? 40 y tantos, 50, encontrar gente como dando sermones, ¿no? Hablando solos en la calle. Antes te encontrabas a algunos. Mi sensación es que después de la pandemia el número de homeless en esa zona ha aumentado, pero mucho. Yo te podría hacer una estimación de como por 5 respecto a la última vez que estuve. Entonces, bueno, creo que tienen un problema social que tienen mucho que trabajar ahí. Por otra parte, bueno, pues es una ciudad que sabes que está creciendo, que hay nuevos edificios, los memoriales de las Torres Gemelas, que no los conocía, son verdaderamente impresionantes. O sea, cuando te pones a leer toda la lista de gente que falleció, es extraordinaria. Me encontré que la había visto alguna vez en fotos y me parece genial la estatua de la niña que antes estaba enfrente del toro de Wall Street y que ahora se encuentra justo enfrente de Wall Street, ¿no? Y es de la bolsa, y es una estatua en bronce de una niña empoderada, ¿no? Quiero decir, que venga lo que venga, ¿no? Y es una estatua maravillosa, ¿no? Y bueno, la ciudad te va dando una de cal y otra de arena. Lo que sí que os puedo decir es que el clean and safe que tenemos en Europa está muy lejos de las condiciones que actualmente tienen en Estados Unidos. Vaya escaparate de contrastes nos estás transmitiendo, Jesús, de tus sensaciones. Viaje a los Estados Unidos y en concreto a la ciudad de Nueva York. Lo que recibimos a través de los medios de comunicación, nunca sabemos hasta qué punto pues son imágenes condicionadas a los deseos de unos o de otros, o reflejo de la pura realidad. Es esa decadencia de el imperio norteamericano económico, y en todos los ámbitos, ¿no? Perdiendo el liderazgo frente a nuestras hermanas y hermanos del pueblo chino, que ojalá pues sus deseos de progreso fueran también vinculados al del ejercicio de los derechos humanos por sus ciudadanos. Bueno, sacar de la pobreza y el conseguir que todas las personas puedan vivir dignamente es muchísimo, pero que no se quede atrás también la libertad. Y nos dices que lo encuentras como ha pasado, ¿no? en décadas pasadas también, ¿no? En algunos momentos de falta de impulso económico en los Estados Unidos, decadente y con falta de mantenimiento en los servicios públicos, Jesús. Pues así es. Me gustaría deciros que lo he encontrado limpísimo y maravilloso, pero la verdad es que la basura se acumula en las esquinas, ¿no? Las bolsas de basura, como siempre, una medida, ¿no? Porque ellos no tienen un sistema de recogida de basura diferente a nuestro. Pero en esta ocasión me pareció mucho más exagerado, probablemente porque tengan un sistema diferente o hayan cambiado los protocolos. Había mucho turista, eso sí que hay que decirlo, y sigue siendo una ciudad encantadora, ¿no? Pero la verdad es que daba un poco miedo andar por las calles, y bueno, pues hubo que hacer mucho ejercicio de
para mantener la separación, la distancia social, llevar siempre puesta la mascarilla en vez de... aunque ellos no la lleven, bueno, pues por lo menos intentar predicar un poco con el ejemplo, lavarnos muchísimo las manos, que es una de las grandes ventajas que tenemos con esta pandemia, ¿no? Que una higiene adecuada evita mucho y es muy sencillo. No solamente hay que llevar el gel con uno y utilizarlo cada poco, ¿no? Y si tocas alguna superficie, digamos, dudosa, donde haya tocado mucha gente, pues enseguida utilizar el gel. En ese sentido, bueno, yo creo que lo hice bastante bien. Voy a tirar una flor. Creo que evitamos mucho las situaciones de riesgo, pero las evitas tú, no es que el sistema te ponga fácil evitarlas. Pues queriendo mucho a nuestras hermanas y hermanos del pueblo norteamericano, y fíjate que vamos a encabezar por los indígenas acorralados durante decenios en el territorio que originalmente ocupaban, pues yo voy a decir esto, no sé qué te parece, Jesús. Digo que lamentamos mucho también el atraso que tiene los Estados Unidos, sí, porque es un pueblo pues muy atrasado en las conquistas realmente de lo mejor de nuestra civilización humana, como es, por ejemplo, la atención sanitaria. Lo que tú has visto ahora reflejado también, la falta de techo y de vivienda digna para todos sus ciudadanos en una economía pues que en muchos de sus estratos no es que nade, sino que se ahoga en la abundancia. Pues es una tristísima, la verdad, y lamentable paradoja, pues que las cosas sean así, ¿no? Tan destacados gracias a realmente pues a todas las personas venidas de diferentes partes del mundo, que es una de las pues digamos de las grandes bondades de los propios Estados Unidos, de acoger a personas de otros lugares. Fíjate cómo están las cosas ahora, y ahora lo vamos a recordar en la actualidad de las Naciones Unidas en lo que respecta a los migrantes. Pues que estén tan atrasados en cuestiones tan fundamentales, tan básicas de avance de la civilización humana y de los derechos humanos, como es la atención sanitaria, que no tienen, que no es universal, que si no tienes la posibilidad de financiarte unos carísimos seguros privados, y digo carísimos si los comparamos a los servicios de los propios seguros privados también de salud en Europa, pues en fin, te puedes morir de asco en la calle, como está sucediendo a muchas personas. Jesús, que lo siento mucho, pero es así, queriéndolos muchísimo, y precisamente por eso qué lamentable, y como pues yo diría que prácticamente la mitad de la población de los propios Estados Unidos piensan así, que quieren tener y poder pagar con sus impuestos una educación gratuita y pública para todos, y una atención sanitaria mediante el pago y el reconocimiento de los servicios sanitarios bien pagados a sus médicos y sanitarios, pública para todos también, Jesús. Es que yo hacía esta misma reflexión. No me cuentes otras, ¿verdad? Perdona, no me cuentes otras historias de grandes avances de ciencia, de tecnología, de industria. Vamos a ver, primero, lo básico, ¿lo tenemos? Pues no, pues eso, pues estáis muy atrasados, muchachos. Es que yo hacía esa reflexión, ¿no? Cuando te digo que me encontré más homeless de los que es habitual, o de los que yo recordaba de anteriores viajes a Estados Unidos. Yo reflexionaba y pensaba, ¿cuánta de esta gente era gente que tenía una vida normal y de repente una enfermedad o una situación mala les ha llevado a la indigencia? Porque como tú bien dices, en Estados Unidos tienes grandes virtudes, pero uno de los grandes defectos es que la atención sanitaria no es universal
y no solo no es gratuita, es que es carísima. Si te ves en la necesidad de estar en un hospital durante 15 días, un mes o más, como ha ocurrido a mucha gente durante esta pandemia, tú cuando sales puedes ir totalmente arruinado. Y en estas situaciones es donde ven esas deficiencias. Y ahí es donde yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene mucho que avanzar, ¿no? Porque no puedes dejar que la sociedad sea unos privilegiados que se pueden pagar seguros privados, van a ir adelante y los demás viven con la incertidumbre. Precisamente las ODS van justo contra esto, ¿no? Vamos a tener una sanidad para todos, vamos a tener una calidad de vida mínima para toda la población de toda la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen mucho que meditar y mucho que arreglar y bueno, esperemos estar contando dentro de pocos años en este programa. Oye, qué bien lo han hecho, ¿no? Cómo han cambiado a lo largo de estos años. Pero lo que tienen ahora deja mucho que desear. Desde las Naciones Unidas defendemos que la protección social debe ser, decimos, sistémica y fiscalmente sostenible. Es decir, que aprovechemos las aportaciones de todos los ciudadanos con nuestros impuestos para proteger a todos, especialmente a los más desfavorecidos, a los más vulnerables y a los más necesitados, pues aquellos que no tienen, que carecen de todo tipo de ingreso, y que podamos contribuir pues a que no se mueran de hambre, a que tengan un techo y a que tengan atención sanitaria. Claro, nos fijamos en América Latina muy en concreto, pero es que nos falta pues la superpotencia de los Estados Unidos exactamente igual, frente a la recuperación desigual en Latinoamérica y especialmente en la región caribeña. La Agencia para el Desarrollo aboga por un crecimiento económico cuyo motor sea el sector privado y destaca que para lograrlo hacen falta reformas que propicien la inversión empresarial, y agrega que la protección social no debe limitarse a los programas de transferencias. Pero es que miramos arriba, donde estamos, entre comillas, muchísimo más desarrollados en Norteamérica, y sigue sucediendo lo mismo. No hay seguridad social y no hay atención sanitaria para todos como gozamos, pues por ejemplo, en España. Jesús, qué curioso, ¿no? Nueva York es que es una ciudad de contrastes totales, ¿no? Es la típica ciudad donde puedes encontrar lo mejor y 2 manzanas más abajo encontrar lo peor. Hay una mezcla. Otra cosa que noté, que no es que estuve, es que huele mucho a marihuana en las esquinas. O sea, se ve que el consumo de marihuana, que no sé si de alguna manera está semi-legalizado o como sea, pero sí que se nota ese olor a droga, ¿no? A hierba en muchas esquinas de las zonas del centro de Manhattan. Y otras veces que había, pues lo que tenías en Navidad era el olor a pretzel y el olor a castañas asadas, ¿no? Y ahora ese olor de pretzel, de castaña y de perrito caliente se mezcla con olor a que aquí hay gente fumando, ¿no? Y también da pena porque de alguna manera eso es un indicador de cierta decadencia, ¿no? Bueno, hombre, si fuera por cuestiones terapéuticas, pues bienvenido sea, ¿no? Porque la verdad es que siempre lo decimos en nuestro programa, estamos todos, y valga la vulgaridad de la pinza, y es normal, dadas las circunstancias, lo que sucede y el sinsentido que tiene hasta nuestra propia existencia, y con lo que estamos pasando ahora mismo, decir, bueno, pues nos agarramos
como en régimen terapéutico, ¿no? También utilizado en enfermedades como el propio cáncer, pero no lo sientes así, ¿no, Jesús? No, por desgracia no. O sea, la zona en la que estaba no era precisamente la sensación que tenía, la de que Jesús estaba utilizando por cuestiones terapéuticas. Pero bueno, oye, igual estoy equivocado, vamos a ser bien pensados, ¿no? Bueno, pues lo que sí es una realidad es que estamos inmersos ya en las fechas navideñas. No es que empiece a parecer que estamos en Navidades, sino que estamos ya metidos de lleno en las propias Navidades. Y bueno, si siempre hablamos de nuestros deseos de paz y amor para todos, porque es posible en Emisión Cero, pues ¿qué no vamos a decir en estos momentos, verdad, Jesús? It's beginning to look a lot like Christmas, ¿no? Like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at a 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. Bueno, y aunque suponga también un gasto extraordinario, y sobre todo cuando decimos que no dedicamos nuestros recursos a aliviar primero el sufrimiento de los más necesitados tanto como nos gustaría, ¿cómo estaban las iluminaciones de Nueva York, Jesús, ahora en Navidades? Preciosas. Ahí sí que tenemos que decir, ahí les bien, porque tú lo sabes bien, en Nueva York es una ciudad que vive muchísimo la Navidad y donde las calles cambian, las plazas cambian, la gente sale a patinar y se vive pues ese espíritu navideño, bueno, pues por donde quiera que vayas. Lo mismo que ves personas sin hogar en las calles de Nueva York, y no sorprende, y sucede, de hecho todos los días, pues hay quien goza de poseer grandes bienes materiales y sale a la calle y empieza a repartirlos a unos y a otros, ¿no? A mí me ha tocado, yo lo he visto y es que pasa prácticamente todas las semanas, por unas circunstancias o por otras, gente que sale y tira dinero y da dinero a unos y a otros en la tal. Puede pasar de todo, ¿no? ¿Has tenido alguna anécdota curiosa en este sentido? En esa zona también de Broadway, de los grandes musicales, donde se acercan cientos de miles de personas con recursos todos los días. Pues no he tenido esa experiencia. Sí he tenido la experiencia de ir a un teatro y lo de dejar espacios entre butacas, pues allí no se lleva, ¿no? No me digas. Pero bueno, al menos sí piden o vacunación, o certificado de vacunación, o bien que tengas una prueba de antígenos realizada en las últimas 4 horas. Ajá. ¿Has visto alguno de los espectáculos de cartera de la cartelera de Broadway? ¿A cuál mejor? No en particular de Broadway hay un espectáculo muy típico de la Navidad en Estados Unidos, en el City Music Hall, que es el Christmas Spectacular de los Rockettes, que pues es un espectáculo navideño. Los Rockettes, para los que no saben, es un grupo de baile que baila claqué y baila todas al unísono, y la verdad es que es impresionante. O sea, es impresionante ver a 64 chicas hacer exactamente lo mismo con una precisión pues ensayada muchas veces, ¿no? Eso es un espectáculo muy familiar, muy de ir con la familia y con los amigos y vivir un poco lo que es el espíritu navideño. Bueno, pues esta semana
celebramos, por decirlo de alguna manera, el Día Internacional del Migrante, bueno, que sirva para estar más próximos y tomar mayor conciencia para actuar en positivo y ayudar a las personas que escapan de la pobreza extrema y de la violencia extrema. Las Naciones Unidas urge a la solidaridad con todas las personas que salen de su país. ¿Cuántas veces lo decimos, Jesús? Bueno, es que es así. Evidentemente, pues las personas que se están jugando la vida para llegar a otro territorio es porque escapan de esa violencia extrema y de la pobreza extrema para intentar, pues pellizcar los derechos humanos y poder perseguir la felicidad propia y de los suyos, Jesús. Todos somos migrantes de alguna manera, y ya que hablamos en este programa de Estados Unidos, pues en Estados Unidos todavía mucho más que aquí, porque es un país que tiene una edad muy pequeña. Estamos hablando de poco más de 250 años, ¿no? Y todo el mundo mira un poco sus abuelos, sus bisabuelos, eran o del norte de Europa vinieron del sur, todos son migrantes. Y da mucha rabia en una sociedad, ver como una sociedad formada a base de migración empiezan a aparecer grupos que dicen, bueno, la migración estaba bien hasta que yo llegué, pero a partir de ahora ya que nadie venga, ¿no? Bueno, pues oye, mira, no quiere un poco para los demás lo mismo que te dieron para ti, ¿no? Bueno, Jesús, llegamos al final de nuestro programa. Vamos un poco justos para dejar tiempo a la actualidad de nuestros compañeros de informativos en Radio Inter. Feliz Navidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídate muchísimo, Jesús. Igualmente. Y nada, pasadlo muy bien estas Navidades, que nos va a tocar quedarnos, no juntarnos con mucha gente, pero eso no quiere decir que no las disfrutemos como Dios. Amiga, amigo, gracias por haber estado con nosotros también, que llevéis una vida saludable y sostenible. Feliz Navidad para todos. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and I kissed my dear goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.